Un día, al darle un aventón a un hombre, no me imaginaba a quién o qué llevaba sentado a mi lado. Esto que estoy por contarte me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así me gano la vida. Anteriormente, este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo, cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en carretera que con mi familia y eso me afecta. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito y perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después ella también se fue. Para ser honestos, eso nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente, yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso, hasta cierto punto, fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza, y es por eso que decidí contarla. Hace ya algún tiempo me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal para pedir raite. Al verlo, quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña. No había absolutamente nada a kilómetros. Pensé que tal vez quería robarme, así que seguí de largo, y luego de un rato llegué a una área de descanso. Descansé un rato y me fumé un cigarro. Había 2 traileros más en el lugar. Me acerqué para ver si estaban ahí, pero no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar pude notar que alguien rondaba mi tráiler. Me acerqué poco a poco hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido, que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, y pregunté con un tono desafiante. No, respondió, te estaba buscando. Era el mismo hombre que había visto a mitad de la carretera en medio de la nada. Le pregunté que si cómo me había alcanzado, y él respondió corriendo, con una sonrisa en su rostro. Pero ni siquiera sudaste. El hombre se limitó a sonreír y posteriormente sacó una caja de cigarros de su chamarra y me ofreció uno, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo en contra mía. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo, así que me sentía seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos, pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia a llevarlo. Él me lo agradeció. Él dijo que ya estaba muy cerca del pueblo al que iba. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supe que no nos conocíamos, no era imprudencia.
solo ignoraba mi pasado y mi vida. Él me preguntó, ¿cómo está tu hija? Yo dije bien, está todo bien con ella, respondí firme y tajante. Miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. Él me volvió a preguntar, ¿tu esposa está bien? Yo le respondí sí, donde sea, menos aquí. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. Él me preguntó, ¿la extrañas? ¿Extrañas a tu hija? En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación, tal vez miedo, ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable. Pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de responder esa última pregunta, él hizo otra cuestión y dijo, ¿sigue soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, comenzó a carcajearse con una forma muy macabra. Yo le pregunté que si se estaba burlando. Yo pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Aquel hombre solo seguía riéndose. Fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. También podría jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad. Ese hombre seguía ahí, sentado, mirando al frente. Y le pregunté, ¿la vistes? Pero no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros, cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerada, como la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantase la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro. Parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente. Y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres?, le pregunté, sin atrever a voltear a mirarlo. Comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz y que estaba aterrado. Él dijo, ¿quieres ver a tu hija? Mientras comenzaba a carcajearse, podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto, vi que realizó un movimiento, se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies. No tenía ropa. Eso no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas.
Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca, arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticarla, para posteriormente tragar el vidrio. Frené lentamente hasta que quedé en alto total. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión en su rostro no era una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos, escuché cómo abrió la puerta y por su propia cuenta descendió. Apenas bajó y cerró la puerta. Pero eso, lejos de alegrarme, hizo que el pánico incrementara cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si creciera de la nada. No tardó en dar media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había visto. Tomé la otra mitad de la botella y seguía sin explicarme cómo lo había hecho. Ya pasó mucho tiempo de esto y yo estoy en busca de otro trabajo. Solo espero olvidar esto lo más pronto posible y también quisiera saber si alguien o alguna persona tuvo una experiencia parecida a la que yo conté. Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí llegó la historia. Y no me queda más darte las gracias por escucharlas y llegar hasta el final de ellas. Así que, muchas gracias y hasta la próxima.